bienvenidos a la serie Conociendo la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. Bienvenido a esta sesión, profe. Gracias, igualmente. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y quizás muy conocido por la palabra, neoliberalismo. ¿Neoliberalismo es capitalismo? Bueno, sí, pero se parece a la clase mercantilista de capitalismo. Las palabras tienen mucha importancia, entonces hay que aclararlo bien. Toda economía es capitalista, casi redundante decirlo, en el sentido de que toda economía se maneja con capital. ¿Qué es capital? Capital es un bien económico capaz de producir otros bienes económicos. Si yo tengo una nevera, puede usarla para preparar sándwich y vender, y no solo como un bien de consumo. Entonces se transforma en un bien de producción, y eso es capital. En toda economía hay capital. El problema es quiénes son los dueños del capital, ¿ok? Y por lo tanto, quién maneja el capital, quién decide, toma las decisiones de inversión, aquí o allá, en esto sí, en esto no. Bien, entonces tenemos tres clases de capitalismo. El capitalismo que conocemos, que es el neoliberalismo, el mercantilismo, donde el capital está concentrado en un pequeño grupo oligárquico de familias, amigos, amigos de los gobiernos de turno y demás. Eso se llama mercantilismo o capitalismo mercantilista. Eso es lo que hemos tenido siempre en América Latina. Y la gente cree que eso es capitalismo y lo ve como injusto y, bueno, tiene razón porque es injusto, pero no es capitalismo puro, no es capitalismo liberal, no es capitalismo para todo, es capitalismo para algunos. Y la otra variante es el capitalismo de Estado, donde el capital es del Estado, es propiedad del Estado. El Estado es el dueño de los medios de producción, para usar una fórmula, una expresión marxista. Entonces tenemos lo que nosotros queremos en América Latina, la gente del gimnasio, del Centro de Liberalismo Clásico, y el Foro Liberal de América Latina, este es un proyecto que le llamamos la gran devolución con D, porque ha habido demasiadas revoluciones con R en América Latina y nos han quitado derechos, funciones, libertades y nos han quitado también recursos. Entonces, por eso nosotros le llamamos la gran devolución con D. Definitivamente podemos decir que en América Latina el gobierno, el Estado, nos está quitando el capital a los ciudadanos. Y qué difícil es vivir sin capital. Es decir, nos dicen que crezcamos, que desarrollemos, pero a la vez nos quitan, no nos dan los medios. Dentro de esta lógica o este concepto, entonces en América Latina no hemos tenido capitalismo, solo hemos tenido mercantilismo, solo hemos tenido capitalismo de Estado, ¿no? Donde solo se han favorecido minorías, obviamente, como usted lo dijo, muy injusto. Cuando hablamos de un capitalismo que para todos, o un capitalismo que vamos a construir, ¿qué características tiene? ¿O cómo reconozco yo, ciudadano común y corriente, que este es un capitalismo para nosotros? No es fácil, y por eso estamos haciendo estos programas y programas de difusión. No es fácil, ¿ok? ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, en base a tres principios. El capitalismo bueno, el que defendemos nosotros, la derecha buena, es en base a tres principios que llamamos tres pilares de lo que es el pensamiento del liberalismo clásico, ¿okay? Son gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. O sea, son respectivamente los tres principios cardinales de lo político, lo económico y lo social. ¿Okay? Así lo definimos, y el más importante de los tres es el gobierno limitado. Un gobierno que se ocupa nada más, óigame bien, nada más que de proveer seguridad y defensa, cosa que hoy no hay, ¿okay? O no hay suficiente, de proveer un aparato de justicia, pero ojo, una justicia no como la de ahora, sino una justicia basada en la víctima, centrada en la víctima, enfocada en la víctima y no en el victimario, no tanto en el victimario, y dirigida a una restitución o compensación. Restitución cuando es posible, compensación cuando no es posible. Esa es la justicia, administración de una justicia pública
La segunda de las funciones, tres únicas y propias y específicas funciones de los gobiernos, y la tercera sería una infraestructura, contratar la construcción y mantenimiento de algunas obras públicas de infraestructura física, pero nada más. Por ejemplo, embalses, represas que hoy no hay suficientes y por eso tenemos que se inunda algunas ciudades, hay inundaciones y después hay sequía, y eso es porque no hay represas y embalses suficientes. Lo que usted nos propone, profe, es bastante complejo, pero sobre todo difícil de acostumbrarse, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, especialmente los latinos, a que el gobierno se haga cargo de todo, ¿no? Si el gobierno no me da educación, si el gobierno no me da salud, pues para mí es difícil entender que es un buen gobierno, ¿no? Prácticamente creo que el reto está lanzado, especialmente para los ciudadanos, de volver a asumir la responsabilidad que nosotros tenemos tanto en aprender política, aprender economía y sobre todo ser responsables del tejido social que hoy nos toca vivir en esta realidad. Realmente creo que aquí, como diríamos, creo que la culpa no tanto lo tiene el gobierno, sino también nosotros los ciudadanos. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos sido enseñados a pensar que esa condición, esa situación es inmodificable, ¿okay? Y que solo tenemos que esperar a que vengan gobiernos buenos que nos den todo lo que prometen, ¿okay? Ahora, una de nuestras consignas es ganar más y vivir mejor para todos. Ganar más y vivir mejor. Eso significa que con la gran devolución, que es el proceso de transición del socialismo al capitalismo liberal, que presidentes como Bolsonaro han planteado para Brasil, y en la América hispanohablante estamos apoyando a algunos candidatos que van en la misma línea, que van en la dirección, de eso vamos a hablar en otras ediciones de este programa, El Gimnasio Liberal, sería para devolver a las personas, a los ciudadanos, las funciones y derechos y libertades que nos han quitado, los poderes que nos han quitado y también los recursos que nos han quitado, ¿okay? Eso significaría tener la posibilidad de hacerlo, tener la posibilidad de asumir nuestra responsabilidad para ganar más y vivir mejor. Hay una parte de los latinoamericanos que ya lo ha hecho, lo está empezando a hacer, que son los emprendedores de la economía informal, ¿okay? De eso vamos a hablar mucho, porque están llamados a ser los protagonistas de este proceso de cambio que proponemos, pero proceso de cambio de verdad y para mejor, ¿okay? Ellos están llamados, y algunos de ellos son muy exitosos, son muy talentosos, muy habilidosos, muy trabajadores, muy diligentes, y han logrado ganar más y vivir mejor, y algunos de ellos inclusive han logrado amasar grandes fortunas. Lo cual es fantástico, es magnífico. Hay que dejar de tener esa envidia del odio a la riqueza, de esa cosa que decía Chávez, que ser rico es malo, y resulta que la hija de él es la más rica de América Latina según Forbes, o en alguna lista de Forbes. O sea, hay que dejar eso y hay que celebrar el éxito de la riqueza bien habida, ¿okay? De la riqueza obtenida por los buenos caminos. ¿Y cuáles son esos buenos caminos? Servir al otro, servir al cliente, servir al trabajador y al proveedor. O sea, producir algo bueno, bonito y barato, que tenga aceptación en el público, venderlo, pagar a los trabajadores, pagar a los proveedores, pagar los servicios y tal, y quedarse con una ganancia que cuanto más grande mejor. Porque quiere decir que mejor le ha ido, mejor ha sido su producto, ha tenido más aceptación, mejor mercadeo. Eso es el capitalismo bueno. Es un reto para todos los que nos siguen, ¿no? Volver a empezar, construir, no tenerle miedo a ese capitalismo que prácticamente es un discurso repetitivo de todos los gobiernos de América Latina, de decir que el capitalismo es malo. No, el capitalismo que vamos a construir para ganar es el del bueno, el de la derecha buena. Así que si nos dicen neoliberales, bueno, lo tomaremos así como viene, como un insulto y ya, porque no es malo querer aspirar a tener un capital, pero sobre todo a esforzarnos como ciudadanos para construir un capitalismo para todos, pero sobre todo para volver a tener el control. Y
pedir que el gobierno sí sea limitado. Quizás este reto es a todos los que nos están viendo, pues ustedes se pueden contactar con nosotros en el Gimnasio Liberal y también al WhatsApp, que aquí en la pantalla aparece el número. Y profe, para ir cerrando y concluir con lo que es esta sesión de lo que es el neoliberalismo, ¿qué de bueno trajo el neoliberalismo para América Latina? Bueno, tuvo algunos éxitos. Por ejemplo, la dolarización en Ecuador, que estamos celebrando el aniversario de la dolarización en Ecuador, eso no estuvo mal, ¿ok? Tuvo otros problemas, o sea, las privatizaciones fueron para los amigos, de forma privatizaciones sucias, digamos. Entonces, sí, al neoliberalismo hay que tomarlo con beneficio de inventario. Lo que sucedió en los 90 no fue ni todo bueno ni todo malo. Algunos nos van a decir que somos populistas de derecha, porque eso yo ya la veo venir. Entonces, antes de cerrar el programa, hay que aclarar que populismo es un término técnico de la ciencia política, pero que se ha convertido en un insulto también. Así como la izquierda, todo lo que no le gusta te insulta, neoliberal. Así, la derecha mala también, todo lo que no le gusta te insulta, populista. O sea, no, vamos a ser más objetivos y más precisos y más justos con la realidad. Populismo significa ir contra las élites. Toda una expresión política muy vieja en Rusia, en Estados Unidos, ir contra las élites. Entonces, nosotros vamos contra las élites, pero contra las falsas élites, que son las élites forjadas, no las élites naturales. ¿Okay? Una cosa que enseñamos mucho en el Centro del Liberalismo Clásico es la diferencia entre las élites forjadas y las élites naturales. ¿Quiénes son las élites naturales? Y los que se distinguen en el deporte, los que destacan en los negocios, pero también en la literatura, el arte, la poesía, el deporte, todo aquel que destaca, digamos, y tiene aceptación, y cuyo, digamos, un referente para la sociedad, es una élite. Ahora, las élites pueden ser buenas o malas. Nosotros hemos tenido élites malas, cerradas, oligárquicas, mercantilistas, pero buscamos destapar las élites naturales, las élites buenas, y hacerlas, convertirlas en sujeto de cambio de este proceso de cambio de sistema de socialismo a capitalismo. Pues tenemos muchos estacas mentales, muchos conceptos quizás erróneos, como la palabra neoliberalismo, que ahora es un insulto, o es un elitista, ¿no? Entonces, gracias por la aclaración, porque es importante las élites naturales, porque es la única forma quizás de que un determinado grupo con una determinada capacidad surja. Y creo que hay una falta de una élite política con P en América Latina, definitivamente. Y aquí en el Gimnasio Liberal, conociendo la derecha buena, eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a empezar a sacarnos ciertas estacas mentales, y sobre todo, capitalismo y mercantilismo son dos corrientes económicas que son diferentes, ¿son iguales? No, son diferentes. Usted puede buscar el doctor Manuel Ayau, que fue mi profesor, busque mercantilismo y libre mercado, no es lo mismo. Mercantilismo, como digo, es una oligarquía cerrada, una élite, ¿okay? Entonces, a ese proceso de cambio vamos, destapando las élites naturales. Esa es otra de nuestras consignas, y haciéndoles el sujeto principal de esta transformación que tiene que venir en América hispanohablante. Nosotros, a través de 5 reformas, es nuestra propuesta, lo puede ver también en internet, por Google, lo busca, cómo va a empezar Brasil, si Dios quiere, ahora a partir con el nuevo gobierno. Y esperemos que lo haga bien, porque el mismo presidente Bolsonaro, eso es muy importante destacarlo, él mismo está advirtiendo sobre la posibilidad de cometer errores y vigilar siempre para no hacer fallos. Gracias, profesor Mansuetti, por la aclaración. Pues como todas las sesiones tienen un tiempo determinado, pues llegamos al final. Gracias por seguirnos, pues en las redes sociales estamos como el Gimnasio Liberal.